Buenas tardes. En la charla de hoy, testimonios de la triada de la adopción, madre biológica, hija adoptada y madre adoptiva, contaremos con Montse La Pastora, psicóloga especialista en psicología clínica, es directora de Psicoveritas, que está especializado en psicología de la adopción y cuenta con más de 30 años de experiencia con niños, niñas, adolescentes y adultos, y que a continuación nos presentará a las invitadas de hoy. Muchas gracias, Pilar. Bueno, muchísimas gracias también a todos vosotros por estar aquí. La charla de hoy sobre la triada de la adopción es una charla que hemos preparado con mucho mimo, con mucha ilusión, y esperamos que pueda ayudar a muchas personas los testimonios que vamos a escuchar. Hoy contamos con tres ponentes de excepción. Por un lado, tenemos a Carla Lisset, que es una madre que dio a su hijo en adopción y nos va a contar su historia y su testimonio. Ella es la creadora y la presentadora de la asociación Raíces Gestantes. Por otro lado, también contamos con Beatriz Beneites, que ya muchos la conocéis. Ella es abogada, mediadora, familiar especialista en adopción, pertenece a la Voz de los Adoptados, de la que es vicepresidente y también secretaria, y en esta tarde nos va a acompañar como hija adoptiva. Y por otro lado tenemos a Gloria. Ella es una madre que adoptó a un niño de 3 meses en un país de Latinoamérica, pertenece a una asociación que se llama Familia Sí, y también nos va a contar cómo ha sido su historia y su trayectoria como madre adoptiva. Muchísimas gracias a las tres, de verdad que creo que estos testimonios van a ser muy importantes. Sé que luego las personas lo van a agradecer, pero ya os agradezco de antemano todos vuestros testimonios. Y ya, sin más dilación, Carla, cuando quieras, puedes empezar con tu testimonio. Muchas gracias. Hola, Monse, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Primero que nada, darte las gracias a ti y a quien nos pueda escuchar en esta charla tan enriquecedora. Eh, Muchas gracias por la presentación. Como bien lo dijiste, mi nombre es Carla Lisset, soy mexicana, tengo 40 años y hace 21 años, para ser exacta, entregué a mi hijo en adopción cuando era muy joven. Actualmente vivo en Santiago, Chile, pero en aquellos tiempos en México vivía en una sociedad tradicional mexicana, muy machista. Soy la menor de 4 hermanos y bueno, como cualquier chica adolescente, me enamoré, pero en aquellos tiempos no había información sexual tan abierta como la es ahora. Vivía en una situación dentro de mi casa donde, primero por ser mujer, pues no se nos dejaba mucho como participar, ni siquiera en pláticas normales, y tampoco es que las hubiera mucho. Aparte, bueno, vivía muchos tipos de violencia en mi casa, desde la emocional, la física, en muchos sentidos. Y pues me enamoré, no me protegí, salí embarazada, y pues lo primero que pensé en ese momento cuando me dijeron que estaba embarazada fue pues acudir a mi madre para que ella me orientara y me dijera qué podía hacer. Cuando yo llegué a mi casa y le comenté a mi madre que estaba embarazada, pues mi mamá lo primero que me dijo es: me vas a deshacer mi matrimonio, este, te vas de la casa. Y mientras me estaba diciendo esto, me estaba poniendo en una maleta mi ropa, mis documentos, y me dio un poco de dinero. Y me dijo: no quiero que le pidas ayuda a nadie, te vas a ir de la casa, a partir de ahora, pues no tienes nombre. Pues me quitó mi derecho a la identidad. Ni siquiera me dijo qué podía hacer. Entonces yo salí a la calle y yo miré a la derecha, miré a la izquierda, y yo decía: primero, ya no soy nadie, no puedo contar con nadie. Eh, lo que hice fue vivir pues en situación de calle. Tenía mucho miedo, primero porque estaba embarazada, segundo porque estaba en el shock de que no podía entender que mi madre me había echado a la calle, y que a pesar de toda la violencia sexual, física que había vivido en mi casa por parte de mis padres, pues el que me sacaran estar embarazada, el que el papá de mi hijo no se hiciera responsable. Yo deambulé entre las calles y pues dormí en un parque prácticamente todo el embarazo, llena de miedo, vista por la sociedad mal, pasando invisibilizada, primero porque era mujer, segundo porque estaba embarazada, tercero porque vivía en la calle, y por último, eh, porque pues la gente que vive en la calle huele mal, o roban, o se drogan sin ni siquiera conocer la historia. Pasé invisibilizada para las autoridades, para la gente en general.
Entonces estuve en un parque hasta que un día me encontré a una persona que era amiga de mi mamá y me dijo, Carlita, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, ay, por favor, no le vaya a decir a mi mamá que me encontró, porque yo estaba pues muy mal, en un aspecto muy, muy deplorable, pero yo trataba de cuidarme y de trabajar en la Ciudad de México, venden tacos. Y entonces a los lugares yo me acercaba como para limpiar, ganarme el pan, pero pues obviamente me escupían y el poco dinero que juntaba, pues de vez en cuando rentaba un cuarto de hotel para poderme asear, comprarme unas vitaminas que había preguntado en una farmacia, era todo lo que yo podía hacer por mi bebé y por mí. Así que esta persona me dijo, sabes que yo no te puedo dejar así. Me dijo, yo, conozco, mi sobrino es médico. Él hace unos días nos comentó que conocía una institución que ayuda a mujeres embarazadas en desamparo. ¿Tú quieres que yo le hable? Y yo le dije, bueno. Entonces le llamó, me dejó el número escrito en un papel y se fue porque yo no quería, pues, recibirle la ayuda porque no quería causarle problemas a mi mamá. Entonces, bueno, así siguió pasando el tiempo hasta que un buen día, pues empezó a llover y yo empecé a tener los dolores y me acordé que tenía ese papelito. Y yo dije, ay, es que yo lo único que siempre pensé es, pues que mi hijo no tenía por qué no nacer, respetarle su vida porque algo tan bonito que estaba en mi vientre, pues no podía morir. Entonces yo dije, no, yo, como sea, voy a ver la manera de que mi hijo nazca. Así que hablé con toda la vergüenza y la pena del mundo. Hablé y me dijeron, ¿sabes qué? Puedes llegar de tal manera. Y llegué con la fuente rota porque yo llegué toda mojada y así estaba en el transporte público y nadie me preguntó, nadie me dijo nada. Hasta que yo llegué a la casa y en la casa, cuando toqué, lo primero que dije, ya vine con el shock de que tenía los dolores y la persona que me abrió en ese momento fue la primera persona que a mí me preguntó si yo estaba bien. Me dijo, hola, ¿estás bien? Adelante, en esta casa hay más chicas como tú, no te sientas sola. Yo prácticamente pues no hablaba porque tenía miedo. Y bueno, ya empezaron a salir las chicas y me dijeron, hola, ¿cómo estás? ¿No te sientes mal? Y le dije, sí. Me dijeron, tómate un chocolate, dúchate. Llamaron ellos a la ambulancia porque tenían convenio con un hospital privado. Y bueno, como nunca llego, porque pues generalmente las chicas que llegaban ahí llegaban pues desde sus inicios del embarazo y pues yo ya nada más llegué prácticamente a dar a luz. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a tener que hablar también a la Cruz Roja porque no llega la otra ambulancia. Entonces en el movimiento yo traía una mochila con unas poquitas ropas que había comprado, ni siquiera nuevas, usadas, y unos poquitos pañales, entonces los había dejado ahí en la casa, llega la ambulancia y me suben. Y ahí pasé invisibilizada para el personal de la salud. Me suben a la ambulancia y me preguntan, ¿cuál es su nombre? Algo tan básico para todos aquellos que me puedan escuchar. Y yo le dije, es que no tengo nombre. Me dice, ¿cómo no tiene nombre? Y le dije, es que no tengo nombre. Me dijo, luego vivo en la calle, soy indigente. Y, y pues desde ahí que dije eso, me trataron súper mal, eh, me llevaron al hospital público y se me habían olvidado mis cosas en la casa, como documentos, las cosas que mencioné anteriormente. Cuando yo llego al hospital, me dejaron abandonada ya en una camilla. No hubo trabajadora social, no hubo médico, no hubo nadie que me dijera nada. Yo prácticamente traje a mi hijo al mundo y cuando ya la gente empezó a gritar, porque ya lo tenía en mis brazos, así, con el cordón, empezó a gritar y a pedir ayuda, fue como llegó un médico y me cortó el cordón umbilical de mi hijo. Ahora lo puedo platicar porque he hecho un trabajo personal, pero sí ha sido sumamente difícil eh, convertirme en madre siendo muy joven y sin tener ningún tipo y grado de conciencia y menos orientada por mi familia. Cuando ya me pasan a piso, sufro uno de los episodios más difíciles para mí, que incluso para muchas gentes puede parecer algo normal o natural. Cuando me subieron a piso, como es un hospital público, me entregan a mi bebé. Yo no llevaba ropa ni nada, me lo entregan envuelto en una sábana con un pañal y mi bebé pues se hizo el baño, se ensució. Yo no tenía un pañal. Cuando hay gente que tiene cajas y cajas cuando tienen sus hijos y no toman conciencia de eso, yo me levanté entre las camas y cuando lo vi a mi hijo sentí que ya el grado de conciencia de que ella era mamá y que otra personita dependía de mí. Entonces me levanté entre las camas recién parida a pedir a alguien que me regalara un pañal para mi bebé, un pañal. Hasta que alguien, bueno, un chico que estaba ahí con una joven, me dijo, uy, pero te acaban de subir, me dijo, ¿qué necesita? Le dije, ay, no me puede regalar un pañal, por favor. Le digo, es que no tengo.
y me dijo, no te preocupes, me ayudó a llegar a mi cama y me dijo, yo te voy a traer, pero de verdad, muchas gracias. Me subieron todo lo que, pues, lo que necesitaba, papel de baño, cosas primarias, ¿no? Y después yo me preguntaba, yo decía, es un hospital público, yo creo que no tengo que pagar nada, pero como soy menor de edad, no tengo quien firme por mí ni nada. Llegó la trabajadora social, o sea, a ser empática y me dijo, pero antes se me olvidó algo muy importante, que cuando yo me estaba aliviando me dijo, pero sí estamos buenas para tener hijos, juzgándome y diciendo algo sin conocer mi historia. Entonces ella nada más me dijo, no, pues tienes que, mira, para pagar no tienes que pagar nada, por eso ni te preocupes, pero con una cara de horrible, como si fuera una, perdón que diga eso, como una bruja, no sé, y me dijo, pero alguien tiene que firmar de responsable por ti, si no, no vas a poder salir. Y bueno, yo me puse toda nerviosa porque me alivié en la madrugada. Dije, bueno, no puedo hablarle a nadie en mi casa. Le dije, es que yo vivo en la calle. Me dijo, pues yo no sé cómo vas a hacer. Después pasaron unas horas y llegó la presidenta y fundadora de la casa, de la institución donde yo estuve. Como en esos tiempos apenas era la primera casa, pues ella no tenía mucha gente que le ayudara. Entonces ella pues hacía personalmente algunas cosas. Llegó a la casa, bueno, llegó ahí por mí al hospital y llegó ella con un ramo de flores y me dijo, hola, ¿tú eres Carla? Hola, yo soy tal persona, se presentó y me dijo, qué bonito está tu bebé, muchas felicidades, no te preocupes, yo voy a firmar por ti. No sé si alguien ya te explicó de cómo se tratan las cosas, pero si no, no te preocupes. En la casa hay una psicóloga que te va a explicar todo, no estás sola. Me sentí confortada, me llevó ropita. Bueno, ya me llevó a la casa y cuando me llevó a la casa, mi hijo iba llorando. Todo el tiempo que esto me lo dijeron, me lo entregaron a mi hijo, que fue la parte de la madrugada y el amanecer. Mi hijo lloraba, pero yo no sabía que le tenía que dar este pecho y a mucha gente dice, es que tienes el instinto materno. Pues sí, yo la verdad no, en ese momento como estaba tan preocupada de cómo iba a ser y todo eso, la verdad es que no sabía yo que te lo tenía que pegar al pecho ni nada. Hasta que llegué a la casa, yo lo que hacía era como meterle el dedito, así como para que él pues se confortara un poco, hasta que llego a la casa y la psicóloga me dice, Carla, es muy importante que tú tengas el primer apego con tu hijo. No lo hizo el médico y le dije, no. Las enfermeras no te dijeron que te lo tienes que pegar al seno. Le dije, no, a mí nadie me dijo eso. Entonces ella me dijo que me lo pegara, que le diera seno materno, que yo se lo dé a mi hijo un poquito más de 40 días. Y me dijo, tienes que hablarle todo. Yo siento que ella es como revolucionaria para su época porque me dijo que mi hijo iba a entender, a escuchar, a sentir todo lo que yo le dijera. Entonces, hoy que tengo un grado de conciencia, entiendo que pues mi hijo tiene una memoria física y lo comprobé pues cuando me reencontré con él ahora. Así que mi hijo se convirtió en ese momento la única persona, como mi mejor amigo, a la única persona a la que yo le contaba las cosas. Entonces me lo pegué en el pecho y ahí ella me explicó cómo funcionaba la casa. Me dijo, tienes dos opciones, Carla. Primero, que no estás sola, que está el acompañamiento. Y segunda, es que si tú decides quedarte con tu bebé, perdón, primero me dijo, adopción, puedes dar a tu hijo en adopción. Y fue la primera vez que yo escuché esa palabra, porque yo nunca la había escuchado. Y me dijo, hay una opción, puedes quedarte con tu bebé, pasar aquí los 40 días de tu puerperio y después te pasamos a otra institución donde puedes quedarte con él y bueno, y ahí te van a ir informando qué se puede hacer. La otra es entregar a tu hijo una adopción, es una adopción libre, cerrada y legal y ya te estará dando toda la información, pero yo creo que más bien aquí lo importante es que tengas un apego con tu hijo. Para eso sirven estos 40 días, no tienes que tomar la decisión ahora. Así que yo, mientras pasaba en esos acontecimientos, fui a su primer consulta con mi hijo, su primer consulta médica, lo registré, que ahora veo que también pues le respeté su derecho a la identidad, que es un derecho que él tiene. Lo registré legalmente y estando en los jardines de ahí de la casa, que es una casa católica, yo estaba con mi bebé caminando, pues pensando, ¿verdad?, que es la decisión de vida que iba a tomar. Hoy puedo entender que decidí por él, pero hice en ese momento lo que yo consideré mejor para ambos. Así que yo caminando entre la casa vi como el sacerdote estaba bautizando un bebé y se lo estaba entregando a su familia, a una familia. Entonces, cuando el sacerdote entrega ese bebé, yo me quedo mirando
Y yo dije, como si la vida me hubiera puesto ahí. Entonces yo vi un papá, una mamá, había más familia, y yo nunca he visto unos ojos como de amor, como no sé, como de esa situación de querer decidir con un grado de conciencia que querer ser padres y la familia acompañándolos. Y yo me miraba a mí, yo decía, yo no tengo eso, mi hijo no lo tiene. Entonces, cuando el sacerdote les entrega a ese bebé, ella le dice a él, ¿verdad que mi hijo se parece a mí? Y él le dice, claro que no, mi hijo se parece a mí. Yo dije, ¿cómo va a decir que se parecen a ellos si no es su hijo? ¿No? En ese momento, con mi grado de ignorancia. Entonces yo miré a mi hijo y yo dije, yo quiero que mi hijo tenga derecho a vivir en un hogar, algo que aunque yo vivía, pues no lo tenía, y yo no quería que mi hijo pasara lo mismo que yo pasé. Y dije, yo también quiero que una mamá, un papá pueda ejercer su paternidad, una maternidad y que mi hijo pueda vivir en un hogar. Así que ahí fue donde yo tomé la decisión de entregar a mi hijo en adopción. Yo siempre lo he dicho que cada historia es diferente. Personalmente a mí me informaron, a mí me dijeron los pros y las contras. Cuando yo me acerqué con la psicóloga y con la abogada, me dijeron, si tú estás tomando esa decisión, esta adopción va a ser totalmente cerrada, es legal, lleva un proceso. El proceso es que tú tienes que ir a hacer ciertas firmas al juzgado, vas a hablar con los psicólogos peritos, vas a hablar con el juez y ellos te van a preguntar cosas como si no nadie te obligó, si ya lo pensaste. Entonces ahí entra un proceso para perder la patria potestad de tu hijo y que tu hijo quede en manos o sea, del gobierno o de la institución para que puedan elegir unos padres apropiados para tu hijo. Entonces, yo tomé la decisión porque yo pensé que en ese momento era lo mejor para mi hijo y pues yo no se lo podía dar. Así que entregué a mi hijo, pasados los 40 y tantos días, lo entregué y como a mí la psicóloga recibí terapia, la psicóloga me decía que le hablara. Entonces yo dije, me dice, explícale por qué lo vas a dejar. Y o sea, mucha gente antes en ese tiempo, pues como que me causaba un poco, dije, es un recién nacido, pues no iba a entender nada. Ahora digo gracias y le doy gracias al universo que ella me guió y me orientó. Entonces, así que yo hablé con mi bebé y le dije, hijo, y él ya tenía su nombre, le hablé por su nombre, le dijo, hijo, yo no tengo que contarte más porque te he contado todo, pero he tomado una decisión para que tú puedas vivir en una familia y yo te prometo que cuando tú cumplas 18 años, yo te voy a buscar. Yo voy a salir de toda la violencia que he vivido en la casa, voy a estudiar, voy a trabajar en mí para que algún día, si la vida permite que nos encontremos, nos vamos a reencontrar y te sientas muy orgulloso de mí. Obviamente en ese momento yo no tenía la conciencia de hoy, que hoy puedo saber que a mi hijo, aunque yo hice lo mejor que yo pude en ese momento, también le dejé un grande trauma, una herida de abandono terrible. Así que, bueno, yo conforme fui sabiendo todo eso, trabajé, investigué para estar preparada y poder ponerle nuevamente playa a esa historia. Así que entregué a mi hijo y bueno, finalmente se lo llevaron, terminé esas 3 firmas, yo regresé a mi casa y después ya viene Monse y los que me escuchan, ya viene el reencuentro después de 20 años que pude, afortunadamente la vida me dio esa fortuna de poderle cumplir a él esa promesa que yo le hice. No, no te escucho, Monse, Monse. disculpa, no se te oye. Te decía que muchísimas gracias por el testimonio, que supongo que a los demás como a mí se nos amontonan las preguntas, pero bueno, vamos a mantener el orden establecido para no perder la estructura. Entonces, si os parece, Beatriz, cuando quieras nos cuentas tu experiencia como hija adoptada. Pues muchísimas gracias, Monse, por contar una vez más conmigo. Gracias a Carla también por compartir otra vez su experiencia, su despedida y su decisión. Y a Gloria, que la escucharemos después. Eh, pues yo soy el otro lado de la historia que ha contado Carla. Yo no soy su hijo, pero soy la hija de la cual mi madre se despidió. Seguramente nada que ver con lo que ha podido explicar Carla, del acompañamiento, la decisión, el tiempo, eh, pero tampoco nada que ver su situación familiar y sociofamiliar
previa. Mi madre y yo nos separamos nada más nacer yo. Sé que ella no me vio y yo me tuve que quedar allí un par de días, 48 horas, como había dicho Monse, esperando a que llegasen mis padres a recibirme en sus brazos. Así que, bueno, llegué a este mundo sin haber sido pensada, ni buscada, ni deseada, pero sí aceptada lo suficiente y respetada para llegar a nacer y para llegar a ser la hija de mis padres y llegar pues, lo antes posible, ¿no? O sea, nacer el día 20 y estar el día 22 con mis padres. Y desde entonces, pues ser la hija de mis padres por adopción. Y ha sido, y está siendo, porque mis padres, mi madre ya ha fallecido hace un año y algo, pero mi padre todavía vive. Y está siendo una experiencia intensa, ¿no? Intensa a nivel emocional especialmente, porque es diferente ser familia adoptiva que ser familia biológica. Y está bien que sea diferente y es que tiene que ser diferente. No puede ser igual. No puede ser igual porque no se llega a ser padre y madre por adopción de la misma manera que por gestación y por parto y no se llega a ser hijo adoptivo de la misma manera porque antes de ser adoptivos somos, como decimos, todos los hijos adoptados somos hijos biológicos antes de ser adoptados. Entonces, algo nos tuvo que pasar, como nos ha explicado Carla, algo grave tuvo que pasar en nuestra familia biológica para que nosotros saliésemos de nuestra familia biológica y llegásemos a otra familia. Y todo esto, que ahora lo digo con tanta parsimonia y con tanta serenidad, ha sido un trabajo personal, como también ha dicho antes Carla, que ella también puede hablar de lo que ahora habla con la serenidad con la que lo dice, porque hay que curarse las heridas, hay que curarse las heridas. Y ahora Carla es consciente, lo ha dicho ella, de la herida del abandono que le infligió a su hijo sin ser consciente, y a mí me ha costado, Monse me lo va a recordar, me ha costado casi 48 años de mi vida darme cuenta de cómo esa herida de abandono ha condicionado mi existencia, mi forma de ser y estar en el mundo, sobre todo en el plano emocional, en las relaciones sociales, ¿no? A mí, gracias a Dios, creo que la cabeza a nivel intelectual me funciona bastante bien, no tanto en cuanto a la atención, he sido siempre la niña dispersa, la niña disipada, la niña movida, la niña inquieta, la niña que no tenía amigos en el colegio y aún así he tenido unos buenos resultados académicos, pero también lo digo porque tenía la fortuna de tener no uno ni dos, sino tres adultos, porque soy hija única, además de ser adoptada, soy hija única. Y tenía a mi madre, a mi padre, en la medida de sus posibilidades, y a mi abuela, que era maestra, encima de mí, haciendo que yo me centrase y me focalizase y rindiese de acuerdo con mi capacidad. De aquellas no existía el diagnóstico de trastorno de déficit de atención, pero seguramente si hubiese existido, la etiqueta me la habría llevado puesta. Y de hecho creo que no me equivoco al decir que soy una persona adulta con trastorno de déficit de atención, lo que pasa que he desarrollado unas herramientas que me han permitido pues no solo estudiar, sino que además tener una vida bastante satisfactoria en casi todos los aspectos de mi vida, ya digo, salvo la parte emocional, que es la que más me ha costado y me sigue costando, porque durante mucho tiempo yo dije, soy adoptada y qué, y he tardado mucho tiempo en darme cuenta de que lo decía de forma inconsciente, sin ser realmente conocedora del impacto que suponía para mí, como persona adoptada, eso precisamente, ser una persona adoptada. Yo lo digo con cierta frecuencia, que una cosa es saber que eres adoptado, otra cosa es sentir que eres adoptado, sentirte adoptado, y otra cosa que llega más tarde y que ya hablamos de entender que eres adoptado y utilizamos una expresión que creo que se entiende bastante bien, que es salir de la niebla de la adopción, ¿no? Entonces, yo he vivido casi toda mi vida en la niebla de la adopción y llevo un tiempo muy cortito ya fuera de la niebla de la adopción y por eso soy capaz de hablar de ello pues de otra manera diferente a la cual hablaba anteriormente, ¿no? Desde la inconsciencia, desde la inocencia, desde la complacencia incluso. Y ahora no es que sea especialmente crítica,
porque no me hace falta, porque con tener la capacidad de escuchar, de aprender y de procesar la información que recibo, pues y después expresarla de otra manera, pues hago ya creo que bastante. Así que yo estoy dispuesta a que me hagáis las preguntas que queráis y encantada de compartir este espacio con estas mujeres. Antes de pasar a las preguntas y de pasar a Gloria, ¿qué ha sido para ti lo más difícil en este proceso de conceptualizarte, concebirte como persona adoptada? O sea, para que los padres que te están escuchando entiendan qué dificultades, en general, no están marcadas por esto después de 48 horas nada más, ¿no? Lo más difícil ha sido precisamente eso, darme cuenta de la herida del abandono, ¿no? Porque yo intuía, suponía y apreciaba que el hecho de haberme separado de mi madre biológica nada más nacer, algún impacto tenía que haber tenido en mí. Pero era como decir, bueno, pues si se ve con los cachorros de las mascotas, ¿no? Se ve con los perros, se ve con los gatos, que si se les separa demasiado pronto de sus madres, se les quita de la teta demasiado pronto, después dicen, no, es que hace poco en el tren yendo a Barcelona iba con una señora con una perrita que me decía, no, es que le quitaron muy pronto de su madre y la pobre es un poquito nerviosa y ansiosa. Y yo diciendo, y es capaz de decirlo de una perrita, digo, pero sin embargo de los seres humanos se nos olvida esa parte, ¿no? Yo considero que he vivido la mayoría de mi vida en estado de alerta permanente, en una especie de estado de supervivencia, de alerta constante, y solo llevo un tiempo siendo consciente de eso y poniéndole remedio a eso, siendo capaz de centrarme un poco más que antes, sin distraerme tanto como me distraía antes y bajando el nivel de alerta que me suponía la herida del abandono de la cual yo no era consciente. Intuía que algo me tenía que pasar, pero no le había puesto palabras y porque yo entendía desde el entendimiento que lo que había hecho mi madre biológica era entregarme y no abandonarme, ¿vale? Para mí el hecho físico era una entrega, no era un abandono, pero me ha costado 48 años darme cuenta que ese hecho a nivel emocional había tenido un impacto que se llama abandono y que se llama, en mi caso particular, condicionar mi vida por el miedo al abandono. O sea, mi vida emocional, el de las relaciones humanas, ¿vale? Digo, el resto está más o menos bien, pero las Qué relaciones humanas qué ha sido el más importante dañado. eso, ¿no? Cómo poder señalizar esa herida que uno no es consciente ni mucho menos, pero que sí de alguna manera marca o va determinando alguna serie de cosas, ¿no? Bueno, luego Así es. profundizaremos. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Bueno, Gloria, como madre adoptiva, cuando quieras, cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, pues gracias por darnos la oportunidad de estar las tres partes aquí y gracias a mis compañeras por su testimonio y bueno, pues voy a comenzar a intentar hacer un balance un poco a ver cómo resumo mi experiencia. Eh, Cuando me pongo a pensar en mi experiencia como madre adoptiva, que aquí está la tercera parte de la, de la triada, pues veo que coincidimos aquí las tres, las dos compañeras y yo en la falta de conciencia, ¿no? Y bueno, pues yo tengo muchas emociones encontradas al ponerme a pensar, porque claro, ahora tengo una formación y entonces pues se juntan muchas emociones ahí. Eh, lo primero que me viene es mi gran deseo de ser madre y bueno, ese deseo pues nos llevó a mi pareja y a mi expareja y a mí a tomar la decisión, que de alguna manera yo obligué a que él tomara la decisión y después pues las consecuencias que eso tuvo en la pareja y en mi hijo. Y bueno, pues veo que ese deseo, ese gran deseo, pues nubla toda conciencia de lo que significa ser madre por adopción y ser madre por adopción de un hijo racializado. Y bueno, pues
ahora voy a empezar, estoy siendo consciente de todo esto. Y bueno, pues yo eh, intento, me doy cuenta de que tengo que prepararme antes de adoptar. Yo leía mucho sobre adopción, pero ahora me doy cuenta que leía de forma superficial. Eh, También pensaba que las herramientas que tenía por mi formación también me podían ayudar a la educación. También me di cuenta que las herramientas que yo tenía en aquellos momentos pues eran totalmente conductistas, con lo cual ahora sé que esas herramientas pues no son nada apropiadas para las personas adoptadas. Al contrario, creo que son contraproducentes. Entonces voy buscando herramientas y voy buscando eh, información, pero bueno, mis propias limitaciones hacen que no busque la información donde tenía que buscarla, o que no busque de forma profunda. Y, y bueno, pues de alguna manera pues voy aplicando sentido común porque me daba cuenta de que habían cosas que no servían y intentando buscar cosas alternativas que pudieran ser pues más apropiadas. Y una de las cosas que sí que hice correctamente fue hacer colecho, que hace 20 años pues no estaba bien visto y ahora está muy recomendado, sobre todo para las personas adoptadas. Entonces, bueno, pues me di cuenta de que voy buscando cosas, de que voy dando palos de ciego, de que los profesionales con los que voy encontrándome, pues lo único que me proporcionan son asesoramiento, pero el asesoramiento de la psicología que entonces había y de la psicología tradicional. Y, y bueno, pues entonces en la infancia, en la época de la infancia de mi hijo, pues yo me di cuenta que hay situaciones en las que me va dando información con su comportamiento. Me doy cuenta del comportamiento, pero no soy totalmente consciente. O sea, doy cuenta de que hay un rechazo al colegio, de que hay una situación que él de alguna manera intentaba comunicarme, pero yo no sabía leerlo. Y, y bueno, pues o lo que podía leer, pues yo lo obviaba, porque para mí lo más importante era pues, lo que nos han enseñado en la educación tradicional, que es tiene que estudiar, tiene que sacarse la ESO. Y yo estaba obsesionada con que tenía que hacer eso. Y bueno, pues no valoro el coste emocional que eso ha podido ir llevando a mi hijo. Luego va pasando el tiempo, tenemos cuando va terminando el colegio también hay otro acontecimiento que es la separación, con lo cual se abre la herida del abandono en él. Eh, pero yo busco profesionales y busco profesionales para él y para mí, pero no expertos en adopción, con lo cual sigo sin profundizar en lo que es la herida del abandono, que ahora sí que tengo conciencia de ello, y la adversidad temprana de las personas adoptadas. Eh, entonces, bueno, pues voy ahí buscando como puedo, me voy moviendo como puedo. Y bueno, pues se crean también situaciones, también me he dado cuenta con el tiempo que se crearon situaciones de crisis en las que mi hijo se desregulaba, yo me desregulaba y que ahí había algo que era mío. Mis propias inseguridades, mis propios miedos, eh,
era mi propia mochila la que estaba impidiendo que yo pudiera ayudar de alguna manera a mi hijo. Entonces yo también pedí ayuda y porque fueron dos momentos en los que pedí ayuda y siempre encontré a personas que no eran expertas en adopción, con lo cual pues seguía buscando, iba dando palos de ciego. Y bueno, pues ahora con la formación, ahora he empezado una etapa de formación, de concienciación, de profundización, de comprensión de cómo, del mundo interior de mi hijo. Mi hijo ahora mismo está en una etapa, dejó el bachiller porque no podía más. Y, y claro, yo ahora sí que estoy en una etapa de formación y este momento en el que mi hijo decide no seguir estudiando, gracias a que estoy en los grupos de acompañamiento, de que estoy haciendo un trabajo personal, de que estoy en talleres de crianza conectiva, eh, pues gracias a eso puedo comprender que mi hijo necesitaba parar para reparar, porque si no, pues quiero decir, ¿qué nos han enseñado a nosotros? Pues que está sin hacer nada, entre comillas, sin hacer nada, perder el tiempo, es una inutilidad. Quiero decir, si yo no llego a prepararme en todo esto, mm, yo vería las cosas como a mí me habían criado y no hubiera permitido este espacio que mi hijo necesita para reparar. Y bueno, y toda mi formación y todo lo que estoy aprendiendo, pues me sirve para poder acompañarlo y ayudarlo. Y a ver, las necesidades que él tiene, que yo cuando era pequeño quizás no se las proporcioné de la manera, lo que él necesitaba, como se merecía, pues lo estoy haciendo ahora. Está muy presente su niño, a pesar de tener 20 años, y lo estoy cuidando como ese niño que merecía ser cuidado en todo momento. Entonces ahora mismo estamos recuperando esa conexión. O sea que este tiempo sabático tan mal visto en la sociedad, pues está sirviéndonos a los dos para reparar, para, para construir una relación más sana. Y bueno, pues ahora estoy con mi actual pareja, que también está muy implicado en este mundo de la adopción, que está conmigo aprendiendo y intentando comprender todo esto. Y bueno, pues también soy consciente de que en la etapa escolar mi hijo recibió mucho racismo. Eh, yo creía que yo no era racista y después me di cuenta con la formación y con toda indagar sobre este tema, me di cuenta de que escuchando sobre todo a las personas adultas racializadas, sus testimonios, me he dado cuenta que no solamente hay microrracismo en el colegio, racismo y microrracismo, sino que dentro de la propia familia hemos tenido situaciones pues, en las que él se ha sentido pues, diferente, se ha sentido pues, con todo esto. También pienso que de alguna manera hemos, yo no le he proporcionado los referentes que él ha necesitado, con lo cual, pues está bastante blanqueado. Y bueno, y ahora, pues, si antes lo hacía de forma superficial, ahora estoy intentando introducir la cultura, a pesar de que él haya un rechazo a todos sus orígenes y tal, pues estoy intentando introducir la cultura con música, con cosas para que él vaya viendo bueno, que la cultura está aquí. Y supongo que poco a poco irá abriéndose a esto. Y bueno, pues me gustaría poner un ejemplo práctico para que
veáis el cambio que se ha producido en mí. Y después, por ejemplo, hace un par de semanas hicimos una fiesta en casa. eh, y bueno, pues yo anteriormente yo quería que mi hijo fuera extrovertido, que se relacionara, que estuviera. A ver, quería un hijo que no era. Yo me monté un hijo imaginario y quería que él se relacionara y él lo estaba haciendo competir con el hijo real que era. Con lo cual, bueno, pues en la fiesta, yo ahora con el cambio que he hecho, he respetado su espacio, su tiempo, su silencio, su querer salir o no salir, le he dado prioridad a él, le he dado la oportunidad de que salga cuando él quiera, si no quería salir a comer, que no saliera. He contado con él para hacer la fiesta, cuando en otro momento, pues la educación tradicional que nos ha enseñado, ¿por qué tengo que contar con mi hijo? ¿Qué tengo que consultarle a un hijo, siendo yo la madre, ¿no? Y bueno, pues lo he hecho partícipe totalmente. Últimamente lo estoy haciendo partícipe de todo esto. Y cuando él ha considerado salir, pues he cubierto las necesidades específicas que él sigue teniendo, que por ejemplo, pues necesita estar conmigo a solas un rato y yo dejo la fiesta y le doy prioridad a estar con él un rato a solas comiendo para que se sienta seguro para poder salir y luego estar el tiempo que él necesite conmigo para después poder integrarse. Incluso hubo una situación en la que estuvo, después de estar un tiempo conmigo, se integró a jugar con su primo y bueno, se pusieron a jugar con un móvil. Y claro, había una persona que eso no le gustó, que dijo, ay, pues lo que dice la gente, ¿no? La juventud ahora con los móviles, la historia, qué mal, ¿no? Y yo fui capaz, que en otro momento no lo hubiera sido, la cogí, pero cogerla real, ¿eh? La cogí y la aparté y le dije que era su forma de relacionarse, que era su forma de conectar y bueno, y protegí a mi hijo de cosas que en otro momento quizás, pues por no quedar mal con la gente, pues no hubiera protegido. Entonces, quiero decir que aquí yo voy viendo que hay cambios y que bueno, que todos estos cambios son fruto de mucho trabajo, de pico y pala, pero de pico y pala, no de voy a una reunión y ya con esto tengo bastante, ya he escuchado esto y ya tengo bastante, sino de estar ahí, de escuchar la voz de los adoptados, de estar en grupos de acompañamiento que día a día me van reconectando, porque evidentemente el cambiar tu forma de criar dentro de una sociedad, escuchando los juicios externos que son no pones límites, sobreproteges a tu hijo, se te va de las manos, todos estos que hemos escuchado, la mayoría pues no son fáciles de estar encajando y de llevar día a día. Entonces necesito el apoyo y el acompañamiento de otras familias, el trabajo personal para poder ponerle límites, pero límites a los juicios externos, ¿no? Y que bueno, que en definitiva eh, también he conseguido, voy en ello, porque mi cerebro va a lo que conoce y lo que conoce es lo que llevo haciendo durante muchos años, no voy a decir los que tengo, y mm, pues eso que es fruto de todo este trabajo y ahora pues estoy dejando de sentirme culpable porque he cometido muchos errores que me he dado cuenta con toda la formación y me estoy haciendo responsable. Dejo atrás el victimismo y todo lo que, eh, lo que he visto que no he hecho de forma correcta y estoy cogiendo las riendas para hacerme responsable
y conectar con mi hijo, que es lo más importante que creo que tenemos que hacer todos los padres para poder reparar. Y que me he dado cuenta que la crianza tradicional, junto con mi ceguera, con respecto al tema del racismo, ha contribuido al aislamiento de mi hijo, y esto es muy difícil exteriorizarlo, y lo puedo exteriorizar, como han dicho mis compañeras, por mucho trabajo personal, porque me duele y duele el cometer estos errores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que aquí estamos, que creo que tengo que seguir en el camino, porque creo que la formación tiene que ser continua y el acompañamiento tiene que ser continuo para poder acompañar yo a mi hijo. Y ya está. Muchísimas gracias, Gloria. La verdad es que me gustaría destacar algo tan importante que has dicho de ese proceso de pasar del hijo ideal a aquel que uno tiene en la cabeza al hijo real, que es el que uno tiene delante, ¿no? Como eso no es una renuncia a muchas expectativas, a muchas cosas, pero que es el único proceso para que haya una aceptación real, ¿no? Y los límites, como tú dices, ponerlos fuera y no ponérselos a él, ¿no? Y como también, pues eso, el blanquear a las personas que no son blancas, como eso también les está afectando en su desarrollo y su crecimiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las tres. Ahora, no sé si Carla, ¿quieres hacer alguna pregunta a Beatriz, a Gloria, Gloria a Beatriz, a Carla? En fin, entre vosotras, ¿qué cosas os gustaría aclarar? ¿Qué creéis que os puede ayudar a escuchar de nuestras compañeras? Bueno, gracias por la oportunidad de preguntar. Por ejemplo, yo creo que las madres biológicas, y no solo las madres, los padres y la familia extensa, porque a veces cerramos solamente solo en la madre biológica, que bueno, Totalmente. es la que conocemos, ¿verdad? O conocen nuestros hijos. Para Beatriz, la primera pregunta, y la hago sobre mí y sobre las compañeras del grupo, que se llama Raíces Gestantes, es, ¿tú qué piensas acerca de que una madre, en lugar de haber dado en adopción, debería de recibir de las madres o padres adoptivos, en lugar de decidir que los entreguen, hubiera como un apadrinamiento, de manera en que hasta que esa mujer pueda salir adelante por sus propios medios, quedarse con sus hijos? No sé si está un poco bien formulada la pregunta o quieres que te la haga de otra forma. ¿Qué hubieras Creo, preferido? ¿Que creo- te entregaran o que hubieras recibido tu madre biológica el acompañamiento para que pudiera permanecer contigo en mi caso en y el apoyo? particular, creo que la mejor decisión para mí y para ella fue la de separarnos. O sea, hablo de mi caso particular. Repito, era una mujer que no era una adolescente, era una mujer que tenía una formación y una profesión y que socialmente creo que no habría tenido la más mínima oportunidad de seguir adelante con su vida conmigo, ¿vale? Con su vida conocida. Posiblemente hubiese acabado, a pesar de su formación y de su profesión, habría acabado, como tú te has descrito, en situación de calle e indigente, por la condena social y familiar. Entonces, en mi caso en particular, creo que nada habría podido evitar que mi madre biológica y yo nos separásemos, ¿vale? Y creo que fue la mejor opción para las dos. Pero esa es mi experiencia, es mi situación y solo hablo de mi experiencia. Eh, Ok, no muchas tengo, no gracias. tengo, Otra cosa que quisiera comentar, no solo para Beatriz, sino para quien nos escuche, nosotras como madres biológicas, como familia extensa también, nosotros no pretendemos ir a pelear un lugar o a ir a ver quién es mejor que quién, porque realmente lo que ahí estamos gestionando es que nuestros hijos se encuentran entre la espada y la pared, ¿no? Realmente nosotros no estamos en una competencia. Nosotros lo que queremos es que se nos escuche y no solo, pues lo principal, como siempre le he dicho, los verdaderos protagonistas son nuestros hijos,
que se nos escuche, que la sociedad en general nos escuche para ir quitando todos estos mitos, todos estos estigmas que se han puesto sobre ellos, que incluso ellos no son responsables de eso. Somos nosotros, como madres biológicas, como padres o como familia extensa, quien los pusimos en ese lugar. Y ellos han tenido que vivir durante toda su vida y afortunadamente pues llegan a familias como Gloria, ¿verdad? Que son personas que han hecho trabajo personal, han sido conscientes y han logrado reparar a ese niño porque no, o esa niña que no solo se le adopta, se le adopta también su historia, ¿ya? Y todo lo que conlleva. Y es súper importante, más que nada, nosotros incluirnos en la vida de sus hijos, de nuestros hijos, yo lo llamo nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos conocieron fue a nosotros. Nosotros no somos independientes, somos un mismo combo, ¿ya? Nosotros somos las primeras mamás que ellos conocieron, después conocieron a su otra mamá, y nadie es mejor que nadie, porque no estamos en una competencia. Yo en algún momento he tenido la oportunidad de hablar con la mamá de mi hijo, y yo le dije, yo no vengo a competir, tú eres su madre, porque es la única madre que ha conocido a mi hijo, la que ha estado con él en los desvelos, en las enfermedades, en las tristezas, has estado con él. Entonces, yo no vengo a competir por nada. Entonces, eso también es importante, también lo importante que es el derecho que ellos tengan, conozcan sus orígenes, que se les integre desde pequeños. Y muchas veces los papás por adopción que me puedan escuchar van a decir, bueno, ¿y cómo voy a integrar a alguien que ellos no conocen y que no saben la historia? Es que sí la conocen, porque la vivieron, porque aunque no lo digan, aunque no lo vean, lo sienten y lo viven a cada momento, pero no saben cómo expresarlo, pero es algo que vive dentro de ellos. Entonces es muy importante la formación, el acompañamiento es primordial y no solamente hasta que llega ese bebé a la casa, sino incluso antes. Y yo creo que debería ser para todos los padres, no es exclusivamente para los hijos Además, Carla, la adoptivos. madre biológica existe siempre. Entonces, la madre biológica tiene que estar formando parte de ese hijo, porque es parte de ella. Y si la familia adoptiva lo acoge y la acoge, el crecimiento y todos los miedos y todas otras cosas que se malinterpretan y están como entorpeciendo un poco el proceso adoptivo de identidad, van a ir muchísimo mejor. Entonces, hay que integrar a la madre biológica en la familia siempre, porque ellos son parte de ellos. Beatriz ha levantado la mano, supongo que quiere hacer alguna aclaración. Muchísimas gracias, Carla, por esta aportación y a Monse por la puntualización, que no es nada más que lo que yo tenía apuntado, que el mensaje para mí es que es nuestros hijos, es en plural, efectivamente, somos hijos de la vida, no de unos o de otros, sino de todos, ¿vale? Porque en este mundo en el que vivimos, todos somos hijos. Algunos, además, también somos padres y madres, pero lo que es seguro, seguro es que todos somos hijos. Y todos venimos de un hombre y de una mujer. Algunos, además, tenemos otros padres. Además, pero es un además. Es un haced hueco en vuestro alma y en vuestro corazón y en vuestro cerebro para la familia, para toda la historia completa, para la familia biológica de vuestros hijos, es decir, de nosotros, porque todos cabéis en nuestro corazón, todos estáis en nuestra alma, todos, aunque no os conozcamos, aunque no os recordemos desde el punto de vista racional, lo que he dicho antes, una cosa es saber, otra cosa es sentir, otra cosa es entender. Y incluso cuando no hay conocimiento real, material, porque hubo una separación, en mi caso a las 48 horas, en el caso de Carla y su hijo a los 40 días, me da lo mismo. Lo hemos vivido, lo hemos vivido. Y aunque nosotros no lo podamos recordar y ponerle palabras, lo vamos a actuar, nos vamos a comportar de acuerdo con lo que hemos vivido y hemos sentido, que es lo que yo antes ponía de manifiesto. Yo, sin saberlo, me he estado comportando toda mi vida de acuerdo con lo que a mí me había pasado, en permanente estado de alerta, inquieta, movida, con dificultades para concentrarme y necesitando apoyos para poderme concentrar. Entonces, más allá de lo que podamos decir, lo que hemos sentido lo vamos a manifestar.
de alguna manera. Lo Y que como decimos, dicen por ¿no? ahí, Que nosotros no recordamos, pero nuestro cerebro sí, y lo va a recordar efectivamente, siempre, ¿no? y lo que también decimos y escuchamos decir, que todo comportamiento es comunicación. A mí no me hace falta hablar o decir según qué palabras para poder expresar con mi comportamiento mis sentimientos y mis emociones. Así que gracias de verdad por explicarlo tan bien para poder integrar la totalidad de los actores, actrices principales y secundarios que existen en la vida de una persona adoptada, que es a más, es suma, no es quítate tú para ponerme yo, ni cuando aparecen unos desaparecen los otros, no, esto es un suma y sigue. Gracias. Gracias, Beatriz. Gloria, ¿quieres hacer alguna pregunta a Carla, a Beatriz? Sí, bueno, lo que está claro que la familia biológica tiene que estar integrada, pero me gustaría preguntarle a Carla cómo le hubiera gustado estar presente, en vez de esperar, como ella dijo, hasta los 18 años para poder ponerse en contacto, cómo le hubiera gustado este tiempo estar presente en la familia en la que estuvo su hijo, en la que está. Carla tiene cerrado el micrófono. Disculpas. Yo creo que, bueno, ¿cómo me hubiera gustado estar? Yo creo que yo hablo de mi historia muy personal. Estuve como en ese momento, creí que era lo mejor que podía hacer. Dejar que mi hijo se fuera a otra familia donde se le podría garantizar hasta donde yo creí sus derechos, que lo amaran, que lo respetaran y todo eso. Aunque pues no, es algo que no siempre sucede, porque no todas las historias son bonitas, hay historias también complicadas, pero la pregunta que hice la formulé porque, como bien lo comentaron, soy representante de otras madres, donde a ellas les hubiera gustado que en lugar de que sus hijos, ellas tuvieran que tenido que entregarlos, les hubiera gustado que las hubieran acogido y acompañado de manera que sus hijos se quedaran con sus familias de origen. Y no solo me refiero a la mamá, porque hay quien entregó el papá o entregaron los abuelos. Entonces, esa era la cuestión. Les hubiera gustado que a personas así como padres adoptivos dijeran, ¿saben qué? No es tanto como un acogimiento solo al niño, sino como a la madre de dar un aporte económico. ¿Para qué? Para que ella pudiera tomar una mediación, poder tener trabajo personal, hasta que ella se pudiera reinsertar a la sociedad sana con su bebé. Yo creo que esa era una manera como de que los hijos y hijas se quedaran en su familia de origen. Esa era más que nada es la manera en que les hubiera gustado. Muchas gracias, Carla. Hay una pregunta que se repite y es ¿cómo ha sido cuando tú te reencontraste con tu hijo, tanto para él como para ti? ¿No? En tu primer testimonio de hoy has dicho algo como que al quitarte tu madre tu nombre, te quitó tu identidad, ¿no? Supongo que luego la has ido recuperando y que tu hijo también habrá tenido problemas en su construcción de la identidad. ¿Cómo ha sido para ti y para él este encuentro? ¿Qué cosas ha traído? Bueno, primera, yo siempre lo he hecho, una montaña rusa de emociones para ambos. Y segundo, ha sido la vida. La vida, porque es un antes y un después, y me atrevo a hablar por él porque lo comentamos hace un ratito, ha sido un antes y un después el habernos reencontrado. Es regresar a lo que siempre fuimos, pero no sabíamos cómo, las circunstancias no se dieron, pero que pues siempre vamos a estar, siempre vamos a ser, pertenecer uno y somos uno parte del otro, así como su familia adoptiva. Él me dice familia porque no le pone como etiquetas. Ha sido sumamente difícil. Cuando nosotros nos reencontramos, que fue por redes sociales, yo hice una búsqueda y coincidió que él quería, su hermana también es adoptada, le iban a entregar su acta de nacimiento, pues, va a hacer trámites, y él dijo, ay, pásame mi acta de nacimiento.
Dice, yo busqué la verdad honestamente por curiosidad y googleé tu nombre y ahí apareció que tú me habías estado buscando, me contactó y cuando hicimos esa primera escribirnos por Messenger, lo recuerdo perfecto, él me dijo, disculpa, ¿tú eres Carla Lizeth Perales? Y yo dije, sí, pero como había visto varias cosas que, personas que me escribían y era como falso, yo dije, no, me lo voy a tomar con tranquilidad, me va a dar un infarto, pero algo dentro de mí, aunque nada más había visto su foto de perfil, dije, no, él es mi hijo. O sea, yo ya sabía que él era mi hijo, de verlo nada más en la foto. Así que cuando él me dijo, ¿te puedo llamar? Y yo le dije, sí. Lo primero que dijimos no fue ninguna pregunta, ninguna. Él me dijo, mamá, y yo le dije, hijo, y nos soltamos a llorar los dos. O sea, no hubo de, como debería de ser, ¿no? Que ¿Sí, una tú me vas dando reunión? una información, yo doy otra información y vamos intercalando cosas para ver si cuadraban las historias. Aquí no, aquí fue de llamarnos y ya luego me dijo mamá, yo luego le dije hijo. Así que ha sido un torbellino y una montaña rusa. Nada es como en los libros, ¿eh? Nada, como, porque en la vida real hay enojo, hay alegría, hay tristeza, hay rabia. Yo personalmente, yo le permito a mi hijo que él se exprese, que no se siente entre la espada y la pared. Ajá. Trato de, afortunadamente, su mamá, aunque no ha hecho tanto trabajo personal, tiene la disposición y el amor a nuestro hijo que me ha permitido que conversemos y que él se sienta un poco más en confianza, pero sigue en su proceso. Y hay veces que él está enojado y me dice, ¿y tú por qué no me dices nada? Le digo, pues porque es tu derecho, porque entiendo que has vivido durante toda tu vida una decisión mía. O sea, ¿qué te puedo decir más que te expreses? Y aparte, no solamente lo está viviendo él, lo van a vivir sus hijos. Van a tener cuántos abuelos, cuántos, contarles. La adopción no nada más la vive él, la van a vivir sus hijos y entonces el reintegrarse como familia biológica y ahora con su familia adoptiva ha sido un trabajo titánico. O sea, de saber cómo decir ciertas palabras que para muchas personas se pueden escuchar normal o temas normales para mi hijo son súper importantes. Entonces, el trabajo personal, el acompañamiento es muy, muy importante y vital. Y sobre todo hacer conciencia en la sociedad, porque ellos viven no solo racismo, viven discriminación. Y es que a mí personalmente hoy lo veo así, lo digo de forma muy personal y soy muy reiterativa al decir eso. Ellos no están ahí porque quieren, fuimos nosotras las que los pusimos ahí. Y no importa la historia, pero al final de cuentas los que la viven son ellos. Entonces, tratar de entenderlos, de trabajar todos los días y así ha sido súper complicado, lágrimas, risas, pero hay mucho, mucho amor. Ojalá todas las historias hubiera el acompañamiento que yo tuve cuando tuve la decisión de dar en opción, pero no todas las historias son así. No hay que ponerle corazoncitos a todo porque finalmente estamos hablando de traumas, de adversidad temprana, de vida de abandono, entonces no hay que romantizar este tema, más bien hay que concientizar que de lo que se habla. Entonces, sí es importante que sigamos trabajando, no solamente las familias, sino la sociedad en general, ¿no? ¿Por qué se tiene que hablar adoptados, discapacitados? No, si somos todos, como lo decía Beatriz, somos hijos de la vida, es un combo, o sea, ¿por qué poner etiquetas a las personas? No, eso no debería de ser así. Bueno, ese es mi muy particular punto de vista. Muchas gracias, Carla. Beatriz, ¿alguna pregunta que se te ocurra a Gloria, a Carla? Es que ya lo habéis preguntado. Bueno, a Gloria quizás. Carla ya lo ha explicado muy bien qué es lo que le hubiese gustado por ella y por las otras personas a las que también comparten experiencia. A Gloria, ¿qué te hubiese gustado saber antes de adoptar? Ya sé todo lo que estás haciendo, lo has compartido, todo lo que estás haciendo para reparar de un tiempo a esta parte, pero ¿habría cambiado mucho si lo hubiese sabido antes? Muchísimo. Habría cambiado todo. Yo creo que habría cambiado todo. El estar preparada como ahora estoy, habría cambiado la forma de criar desde bien pequeñito. Quiero decir que lo que aconsejo a las familias que antes de ir a adoptar se preparen muy bien,
y que sean conscientes de todo lo que conlleva para tomar esta decisión. Entonces, habría cambiado muchas cosas. Aprender sobre todo y sobre todo los puntos que tienen que ver con la adopción y concienciarme de qué es lo que suponía y qué es lo que iba a necesitar mi hijo. Así que habría cambiado todo. Vale, si Gracias. queréis hacer alguna pregunta más entre vosotras o pasamos a las preguntas del Sí, yo público. quería hacerle una pregunta a Beatriz por el tema de las expectativas que todos los padres tenemos y esos hijos que queremos que sean y tal. Pues me gustaría saber cómo han influido las expectativas que tus padres seguro tenían puestas en ti, cómo han influido en ti y, y cuáles han sido los sentimientos de fallarle o decepcionarle o eh, ahora que eres adulta y que has trabajado, ¿qué es lo que ha supuesto en tu vida emocional? Muchísimas gracias, Gloria. Me parece una pregunta fantástica porque me recuerda que a fecha de hoy tengo 52 años y tengo sensación de que sigo sin llegar a ser la buena hija que mis padres esperaban que fuese. ¿Vale? Es probable que esto le pase a mucha gente, no solamente a personas adoptadas. Pero sí tengo esa sensación de dosis extra de decepción, ¿no? No sé cómo explicarlo. Eh, Desde muy pequeña he tenido el mensaje de tanto, tanto puedes, rinde tanto. La parábola de los talentos, ¿no? Si vales uno, rinde uno, si vales 10, rinde 10. Y siempre he sentido una presión bastante importante para que rindiese 10 sin ni siquiera saber si yo valía 10. A lo mejor sí, pero me acomodé y me quedé en el 7. En el 7 en casi todos los aspectos de mi vida. Es decir, hago lo mejor que puedo, lo mejor que sé, para que me dejen en paz. Atento, ¿eh? O sea, la motivación no era, para mí no era una motivación saludable. Era hago lo que esperan que haga para que me dejen en paz y poder hacer lo que me dé la gana. Y con hacer lo que me dé la gana, incluyo muchas cosas. Porque hemos oído hablar a Carla de su embarazo imprevisto siendo muy joven. Y yo no he dicho nada del mío. Yo tuve un hijo con 19 años. ¿Qué no habré hecho yo antes de mis 19 años? ¿Vale? Entonces, a fecha de hoy sigo sin tener la sensación de ser la buena hija que mis padres esperaban que fuese. No obstante, he tenido tiempo de reparar y de hablar, especialmente con mi madre en los últimos momentos antes de fallecer y de dejarlo todo en paz. Y con mi padre sigo en ello, en el pico y pala, que me reconozca como la hija que soy, no como la hija que a él le gustaría que fuese. Y como ya lo has dicho tú, Gloria, si con los 20 años de tu hijo estás haciendo cosas para cuidar al niño interior de tu hijo y tú te estás haciendo cargo de cosas que te hubiese gustado saber y no supiste hacer de otra manera y lo estás haciendo ahora, pues yo lo digo, si un señor como mi padre es capaz de seguir trabajando en nuestra relación, vengo a decir que nunca es tarde para reparar. Nunca es tarde para reparar. No hace falta reparar nada más llegar a casa, ni en la adolescencia, que incluso en la adultez, como es mi caso, se puede seguir reparando de forma que todos nos quedemos en paz con nuestra existencia. Supongo también, Beatriz, que esa falta de nunca voy a cubrir las expectativas tiene que ver con esa sensación de rechazo que tenemos guardado en la memoria implícita, ¿no? En ese cerebrito que queda ahí, ese impacto después del nacimiento, que la separación deja la huella, ¿no? A mí me ha costado mucho, gracias Monse, me ha costado mucho distinguir que una cosa es las expectativas de mis padres, que son las que son, y han sido las que han sido, y otra cosa es el impacto que a mí me supuso la separación de mi madre biológica, ¿vale? Y me ha costado mucho correlacionarlas y separarlas. Hubo un tiempo en el que lo confundía
Yo pensaba que nunca iba a ser suficiente para mis padres y tardé mucho tiempo en darme cuenta de que lo que yo realmente pensaba es que no había sido suficiente para mi madre biológica y por eso no pensaba, sentía Ujú. que no había sido suficiente para ella y por eso nos separamos, ¿vale? Y si os dais cuenta, me cuesta decir y por eso me abandonó. Soy capaz de decirlo, pero prefiero usar otro lenguaje y por eso nos separamos. Y esa herida mía es la que también he reflejado en mi relación con mis padres. Entonces, no obstante, repito, siempre hay tiempo para reparar, incluso un señor muy mayor como es mi padre, y dejar las cosas bien y en paz y equilibradas, a pesar de las heridas y a pesar de las expectativas, las que sean. Somos libres de tener expectativas y de aceptar que no se van a cumplir. Y somos libres de decidir que no vamos a cumplir las expectativas de otras personas. Que yo es lo que hice siendo muy joven. Yo me quedé en el 7 en vez de en el 10 conscientemente porque era lo mínimo para que me dejasen en paz y hacer lo que me diese la gana. Después eso tuvo sus consecuencias, ¿no? Pero sobrevivimos a ello también. Bueno, ¿alguna pregunta más? Carla, Gloria, Beatriz, ¿qué queráis hacer entre vosotras o pasamos a... o que queráis añadir? No sé, qué se os ocurra. Si no, pasamos a las preguntas. ¿Pasamos a las preguntas? Bueno, la primera creo que ya está contestada más o menos, que te piden, Beatriz, que expliques un poco lo que es la niebla adoptiva, ¿no? Pues sencillamente eso, no ser consciente realmente del impacto que ha supuesto en mi existencia haberme separado de mi madre biológica y haber llegado a otra familia, a formar parte de esa familia en mi función y en mi rol y en mi papel de hija. No ser consciente de ello, de haber vivido ajena a esa realidad y a ese impacto durante mucho tiempo. No voy a decir demasiado porque creo que nunca es tarde. Y lo he dicho antes, creo que siempre se puede reparar, siempre se puede conectar y siempre se puede salir adelante con los menores daños posibles o haciéndose cargo de los daños que han ocurrido y que no se han podido evitar, pero se puede reparar siempre. Entonces, salir de la niebla para mí ha sido Supongo un que también proceso, un poco como respondiendo a esto son pues esa adolescencia abrupta que tuviste, ¿no? Como que uno actúa a veces sin saber muy bien esa bruma que tiene por ahí, de dónde claro, viene toda esa rabia, todo ese enfado, todo, ¿no? Un poco. vivir desconectado Ujú. y de repente, pues hace poco tiempo, de repente conecté todo y dice, ya entiendo por qué esto fue de esta manera, por qué esto es así, por qué esto es así. Sobre todo ya entiendo por qué yo soy como soy, me guste a mí o no me guste a mí y le guste a los demás o no le guste a los demás. Soy de esta manera por lo que me ha pasado. Y de mí depende aceptar que soy así y que está bien que sea así y si no está bien, pues hacer algo para mejorarlo, ¿no? Pero de momento me gustó bastante. A mí también me gusta mucho Beatriz, y me gusta Carla, y me gusta Gloria. Bueno, pregunta por aquí, ¿cómo quitar ese estado de alarma permanente? Yo creo que esto es muy difícil, ¿no? Complicado, no es fácil. Yo creo que eso Gloria lo explicará mejor que yo porque creo que es cambiar el paradigma de la, de la crianza, ¿no? Creo que es trabajar en la conexión de alma a alma, quitando expectativas y aceptando que la realidad es la que es. Yo creo que mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Mi abuela, que era maestra, también lo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en ese momento, que tenía muchísimo. Y bueno, mm, creo que lo primero que habrían tenido que hacer mis propios padres eran ser ellos conscientes de que de que somos una familia adoptiva y que eso implica alguna diferencia. Repito, creo que es una cuestión de conexión y de toma de conciencia de quiénes somos y por qué somos de la manera que somos. Más contacto físico, el colecho que ha dicho Gloria. A mi madre, si alguien se lo hubiese explicado, posiblemente hubiese podido hacer incluso una lactancia materna, que sé o sea, no es algo moderno, o sea, la lactancia inducida ha existido siempre, ¿vale?
pero no todo el mundo se atreve a hablar de eso y menos en adopción. Así que cosas muy básicas, muy elementales de conexión del tú con tú, del cuerpo con cuerpo, de reparar esa ruptura abrupta física y emocional que se produce en el momento de una adopción, porque no solamente se llega a la adopción recién nacida como llegué yo o como llegó el hijo de Carla, también se llega a la adopción ya con una edad como el hijo de Gloria y con una diferencia racial inevitable. Pero la ruptura es la misma. O sea, la ruptura es romper con tu identidad original para llegar a incrustarte, a formar parte de otra. Conectar, conectar y conectar y conectar con cosas pequeñas, el juego, el colecho, la lactancia, cosas de Y crianza aquí básica. también añadir que esa ruptura genera cambios en el sistema nervioso. O sea, por eso a veces no son niños adoptados muy chiquititos, pero sí, con unos padres acogedores, contenedores, que se les quiere, pero sigue habiendo estas dificultades, ¿no? Entonces, en nuestro sistema nervioso, esa parte que detecta la seguridad es la que queda alterada y es como si esa alarma se siguiera manteniendo. Entonces, por supuesto, proporcionar seguridad, seguridad, seguridad en cosas muy básicas y a veces hay que hacer un trabajo terapéutico porque es complicado, ¿no? Es complicado esto. Bueno, nos preguntan también por los grupos. Gloria pertenece a Familia Sí, donde tenéis grupos de acompañamiento con las familias adoptivas. En Psicobritas tenemos un grupo de padres adoptados también, en donde, bueno, pues el objetivo es que cada cual vaya explicando un poco su experiencia, sus preguntas y entre todos aprendemos maneras diferentes de responder, de enfrentar esas situaciones que a veces parecen muy difíciles, ¿no? Gloria, no sé si quieres comentar. Sí, bueno, tenemos, es que hay muchas, ahora mismo nuestra asociación que está iniciándose, pues tenemos un grupo se hacen tertulias mensuales, entonces yo creo que tenemos ya una página en Facebook y se puede meter. Y bueno, pues también ahí en el mismo grupo también se proponen talleres de crianza conectiva y bueno, y el acompañamiento semanal, tanto en Psicovéritas como en los grupos que tenemos nosotros. Vale, más cosas por aquí. Bueno, todo el mundo da las gracias, que qué testimonios tan importantes. Aquí dice una, Beatriz, respondiendo a tu pregunta hacia Gloria, creo que se nos prepara mucho antes de adoptar, pero las cosas las van entendiendo en la práctica. Hasta que no te pasa aquello que te contaron que podía pasar, no lo entiendes. Bueno, ¿no? A veces es así o a veces es a mí no me va a pasar o no sé tú qué dirías ahí, Gloria. Pues que, bueno, no sé, ahí dice que nos preparan para antes de adoptar, no sé, será ahora. Yo no tuve ninguna preparación y creo que una de las grandes preparaciones es hacer un trabajo personal, uno mismo, focalizar en nosotros mismos más que en el comportamiento que tiene el niño. Entonces, creo que hay que hacer un gran trabajo personal y la formación, pues si tú ya comienzas a saber las cosas que pueden pasar con grupos de padres que ya han vivido ciertas cosas y que los testimonios que tanto las familias adoptivas como las personas adoptadas van dando, te das cuenta de que hay cosas que son muy comunes, con lo cual yo creo que ahí puedes estar preparada para lo que suceda, no es necesario esperar a que vaya sucediendo. Pienso que esa formación más profunda te hace ser consciente y tomar conciencia y profundizar. Y yo no creo que Te nos preguntan preparen, porque también, además Gloria, la mayoría de los psicólogos no están preparados y lo que proponen siempre en la crianza son, lo sabemos por experiencia, que son técnicas y herramientas pues bastante conductistas y bastante poco apropiadas
para estos niños. Entonces, no sé, yo desde luego no he tenido preparación, incluso, como he dicho antes, he ido dando palos de ciego y no encontraba personas expertas en adopción. Ahora hay más y, y creo que, bueno, que sí que se puede estar más preparada antes de que sucedan las cosas. Nos preguntan también qué estigma creéis que hay en cada una de las tres partes de la tríada. Me pido primero. Venga. Desde el momento en el que la palabra adoptado se utiliza como insulto, creo que no tengo nada más que decir. Pero hay muchas cosas, Beatriz, ¿no? El del agradecimiento, por ejemplo. Creo que ahí también podemos, ¿no? Sí, claro. Yo personalmente lo que más he sufrido es la discriminación, incluso profesional, por ser una persona adoptada. Y de hecho, hace bien poco me pasó, trabajando como abogada, la otra parte tuvo la osadía de decir que qué iba a saber yo que soy adoptada. Esto hace un año y algo. Me ha pasado a mí. Entonces, repito, desde que la palabra adoptado se puede utilizar como un insulto, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Esperar que seamos eternamente agradecidos a todos, siempre, a nuestra familia biológica por habernos dado la vida, a nuestra familia adoptiva por habernos adoptado, si metemos más a la administración que ha tomado la decisión de sacarnos de una familia y llevarnos a otra. Eh, y, y además esto nos supone un conflicto de lealtades, que antes lo mencionaba también Carla, sin decir la palabra conflicto de lealtades, pero eso, exponer a las personas adoptadas a al conflicto de tener que de tener que elegir entre unos y otros, considerar que unos son mejores que otros, a una competencia. No, somos lo que somos gracias a unos y a pesar de otros o gracias a todos. Eso ya depende de cada uno. Yo personalmente considero que soy quien soy gracias a todos, a unos Claro, y a otros. fíjate, Beatriz, que con ese comentario que te hicieron, de alguna manera sí que está diciendo el estigma de los adoptados sois diferentes. Entiendo que ahí va implícito inferiores, como que no sois hijos de segunda o personas de segunda, no lo sé. Pero que todo eso todavía sigue presente en la sociedad cuando se sigue insultando, ¿no? Como tú, adoptado, ¿no? Bueno, que creo Efectivamente. que es una estigma que por supuesto hay que seguir luchando contra, pero que sigue presente, ¿no? Y como Lamentablemente madre sigue presente. adoptiva, sí, así. Como madre adoptiva, Gloria, ¿cuál es el estigma que crees? No sé, ahora mismo La sobreprotección, por ejemplo, ¿no? Es que no sabéis educar, es que le sobreproteges. las expectativas, quizás, sí, la sobreprotección, la... O sea, quiero decir desde fuera, ¿no? La gente lo que piensa es que no sabéis educar. Y la Sí, gente os sí, critica con una alegría, sí, sí, ¿no? sí, Como, totalmente, totalmente. Sí, quizá eso. ¿y Carla? Pues yo creo que para mí serían dos palabras respecto a las madres biológicas y a la familia extensa. El prejuicio y generalizar. Prejuzgar sin conocer y generalizar sin saber. Porque todas las historias son diferentes y yo siempre lo he dicho, no toda madre es buena, pero tampoco no todo padre es malo. Entonces, la información, el conocimiento, el no prejuzgar y no generalizar, yo creo que serían y la información sobre todo es de los estigmas más importantes que hay que ir derribando poco a poco. Muy importante. No, bueno, yo creo que han salido cosas muy importantes. Tenemos que dejarlo aquí porque sabéis que nos ajustamos bastante a la hora. Muchísimas gracias a las tres. Creo que hay que recoger todo esto, ¿no? Como la familia biológica tiene que estar presente, como los hijos tienen a veces cosas grabadas en su sistema nervioso, como las madres adoptivas necesitan pasar por un proceso, esa renuncia del hijo ideal al hijo real. Y todo esto nos ayuda a seguir adelante, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Todavía queda mucho por hacer, pero bueno,
Intentamos que todo esto haya ayudado a otras personas. Hay algunas personas que no han podido entrar, les mandaremos la grabación. Y volver a agradecer a Carla, a Beatriz y a Gloria vuestra participación, como siempre muy enriquecedora, y seguro que nos encontramos en otro momento más adelante. Así que buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias por vuestras preguntas y nos vemos pronto. Chao. Gracias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas.